Buenos días, hermanos. En esta mañana preciosa voy a tocar un tema relacionado con la vida de nosotros los hijos de Dios. Antes de todo, vale la pena mencionar que en la Sagrada Escritura el apóstol Pablo habló de algo muy importante y dijo que nuestra lucha no era contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Habla de que peleamos contra demonios, pero que los demonios no tienen ni ojos, ni boca, ni voz. Utilizan ojos y boca y voz de nosotros mismos para poder atacarnos a nosotros mismos, para ridiculizarnos, para confrontarnos, para llevarnos a contienda y sembrar enemistades, envidias y tantas cosas en la vida de nosotros como pueblo de Dios, llevándonos a confrontamientos, o utilizando nuestra boca para destruir. Y lo más triste del caso es que nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Creemos que estamos siendo eficaces con lo que hacemos por ignorancia de tantas cosas que hay, que la Sagrada Escritura nos advierte. Claro, no es fácil, ¿verdad? La Sagrada Escritura es infinita. El conocimiento de la Biblia es infinito y no llegamos nosotros a tener nosotros toda la sabiduría de la Sagrada Escritura. Gracias a Dios, pues nosotros nos mantenemos en un margen limitado de conocimiento para ayudarnos los unos con los otros. También vale la pena mencionar que nuestra boca tiene un poder infalible, un poder superdotado para amarrar y desamarrar y para destruir, para plantar y para arrancar. En pocas palabras, nosotros podemos hacer daño con nuestra boca, tal vez sin querer, sino que por falta de conocimiento. Hay un poder en la boca del cristiano evangélico. Tenemos que saber eso también. Número uno, nuestra lucha no es contra nosotros mismos, sino contra los demonios. Número dos, nuestra boca adquiere un poder tremendo para destruirnos entre nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo utiliza esas armas poderosas en la Escritura para traernos a nosotros conflictos, problemas, vergüenzas, humillaciones, alteraciones o pleitos, que nosotros lo vamos superando conforme a la madurez de estar en Cristo Jesús. Cuando le hablo del poder de la boca, del poder de la palabra hablada, me refiero a cuando que nosotros decimos algo, no es que nosotros tenemos la certeza de que va a suceder, ni que Jehová de los ejércitos lo lleva a cabo, sino que el enemigo está atento a la voz de nosotros y con las mismas armas de la Escritura nos ataca a nosotros mismos. Nosotros vemos cuando tentó al Señor Jesucristo, con la Escritura atacó al Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo se defendió con la Escritura. Hay momentos en los cuales que nosotros como servidores de Dios deseamos callar, deseamos ya no hablar,
Nos vamos a lo íntimo con Dios y le decimos a nuestro Padre que ya no queremos seguir. Pero hay algo fuerte que es un llamado que da Dios para ayudarnos los unos con los otros a ganar esta victoria, porque nos ha llamado a amor, no a guerras. Nos ha llamado a edificar, no a destruir. Nos ha llamado a cuidar, no a desarmar. Y lo más triste que se involucra Satanás a los que le trabajan a Dios. No va a atacar a una oveja, sino que va a atacar a los que les sirven a Dios, a los que están enfrente de las congregaciones para hacerlos quedar mal con los hermanos. Escuchas. O para poner enemistad entre siervo contra siervo. El Señor lo dijo, que no venía a traer paz, sino que guerras. Tenemos que entender nosotros esa parte de nuestras vidas. Vamos a hablar de la profecía. No vamos a hablar del profeta, sino que de la profecía que viene a nosotros aún siendo profetas. Que es que a veces viene profecía de parte de Dios para sus profetas, para que lo sepan ellos. Pero a veces también el enemigo manda profecía al hombre para destruir al pueblo de Dios, para hacer daño al pueblo de Dios. Pero también vale la pena mencionar que nosotros alabamos un Dios bueno y que somos sus hijos. Yo comparo a mi Jehová con un padre, como usted y como yo, o con una madre, en que no vamos a querer hacer daño a nuestros hijos como padres. El Señor lo dice en la regla de oro. Jehová de los ejércitos no quiere destrucción para nadie, pero Satanás aprovecha la palabra para destruir al pueblo de Dios. Y hay una cosa muy importante que estudiaba en el libro del Jeremías, lo que le sucedía al profeta Jeremías y le pasa también a los profetas de Dios, sea quien sea el profeta, donde a veces pasa vergüenzas públicas, a veces pasa escarnios, vergüenzas públicas, cuando que Satanás agarra nuestra boca para decir algo que no es así. Confrontamientos cuando el enemigo toma al profeta confrontado para que salgan palabras de su boca y se exhiba públicamente delante de las congregaciones. Tenemos que estar atentos nosotros a que no es en sí el siervo el que está atacando, sino que Satanás está tomando cualquiera de las partes involucradas para dañar a unos con los otros y aún a las congregaciones. Porque hay afectos entre el pueblo que quieren a sus profetas o a sus siervos, les toman cariño. Es claro que si de repente hay personas involucradas, terceros involucrados, los cuales tal vez no son queridos por las congregaciones y no miramos con los ojos espirituales, sino que miramos con los ojos carnales, y eso es de comprenderlo, es de entenderlo. Ahí es donde el profeta o el servidor de Dios quiere cerrarse su boca y no seguir cumpliendo con la misión que tiene por delante, que es instruir al pueblo de Dios. Dejar que Dios use su boca para instruirnos los unos con los otros.
Pero hay un gozo que no lo quita nadie, que es cuando uno se siente confrontado y ha podido dominar su boca, ha ganado una batalla y le ha mandado dardos de fuego a Satanás. Cuando pudiendo haberse defendido, teniendo pasajes bíblicos para defenderse, ha callado, pero ha vencido y ha ganado a un hermano. Porque no hay confrontamiento y no tiene que haber rencor interno en el corazón para ni uno ni para el otro. Yo les pido perdón porque se están rodando mis lágrimas en esta enseñanza, pero me siento conmovido en el espíritu a saber que yo lo que quiera edificar más bien me sirve para desparramar, para confundir y para agraviar sin querer yo hacerlo, pero que es una ordenanza de Dios la cual no me puedo escapar. Y así como su servidor hay muchos que andan en el espíritu y buscan lo mejor para los unos con los otros, trayéndonos paz. Vemos al profeta Jeremías y vamos a irnos al libro de Jeremías 20, 7 al 18. Un versículo, un capítulo largo. Vemos nosotros el sufrimiento interno que tenía aquel profeta de Dios. Dios te comprende a ti como profeta y te entiende cuando de repente reniegas de que cuando recibe voz, tú la das. Y aquella voz, aquella profecía que mandas te sirve para escarnio a ti mismo. Y su palabra dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fuiste seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burlan de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrir y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciámosle todos. Mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará diciendo y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Gloria al Señor. Vemos a Jeremías, siendo él un profeta de Dios que profetizaba al pueblo de Israel. Y solo le profetizaba destrucción. Solo le profetizaba en contra de su rebelión.
Pero ahí en medio habían profetas también que profetizaban cosa contraria a lo que profetizaba Jeremías. Jeremías estaba atento de aquel pueblo, no para destruirlo ni para ver que Jehová lo destruyera, sino para que aquel pueblo se corrigiese, velando por los intereses de aquel pueblo. Hoy en día hay mucha gente, muchos líderes de Dios que están atentos a la orden del pueblo de Dios para servirle, para dirigirle, para instruirle, para salvaguardarle. Pero ahí mismo donde está aquel que salvaguarda las congregaciones, también está Satanás utilizando a los mismos siervos para lanzar palabras proféticas al azar, hablando por emociones que vienen a uno, lo cual yo también he hablado por emociones. Y conforme vemos los resultados de nuestra palabra, nos damos cuenta que hemos fallado con una profecía. Jeremías fue encarcelado, metido a pozos, encadenado, porque todo lo que él profetizaba era para destrucción, pero era a un pueblo rebelde. No era que Dios le traería, sino que quería Dios que se corrigiera. Mandaba una profecía, pero mandaba una salida. Pero hay una profecía errónea. Es cuando nosotros profetizamos destrucción al pueblo de Dios sin haber una causa, sin tener un entendimiento y sin habernos puesto en el lugar de aquel a cual lanzamos la profecía. Nosotros tenemos que valorar, evaluar la posición de aquel a la cual nosotros mandamos una profecía, tal vez no dada por Dios. Y casi seguro estoy de que a veces nosotros hablamos por movimientos de la carne, podemos hablar por sobresalir, o podemos hablar por demostrar que somos lo que no somos. Y esto nos pone en aprobio y a veces en vergüenzas públicas, porque creemos que hacemos las cosas bien, pero las estamos haciendo mal. Es donde el enemigo se encarga de ello. Yo no culpo a aquella persona, ni me culpo yo, sino que sé que Satanás usa esos argumentos para poner divisionismos en el pueblo de Dios. Jeremías quería callar y no seguir adelante. Pero Jehová de los ejércitos era más fuerte que él. Yo te digo, mi hermano, cuando tú profetizas y te equivocas, reconócelo humildemente que te equivocaste. Públicamente reconoce que hablaste de más y actuaste por emociones. Y que tienes que saber que Satanás está escuchando lo que tú dices contra tu hermano para agarrar lo que tú soltaste por tu boca para destruir, aunque no había destrucción programada por Dios para aquel. Dios no ha venido a destruir a nadie. El que mata es Satanás, el que destruye es Satanás y aprovecha la boca de nosotros para dañar al pueblo de Dios. Yo voy y le profetizo a un hombre que va a ser arruinado, el hombre va a ser arruinado. No porque Dios lo arruinó, sino que por mi palabra lo erré y Satanás aprovechó mi palabra, infundió miedo en el receptor para que caiga en el ataque de él. Valga la redundancia, decir nosotros que tenemos que estar atento a ello. Tu pueblo de Dios que escuchas, tienes que estar atento que se van a dar estos casos. Van a haber confrontamientos entre siervos de Dios.
Pero el que sea más sabio, calle cuando el más necio se levanta. Calle. No vaya a soltar su lengua aunque tenga defensa a su favor. Mejor pasar por ignorante una vez que ser ignorante toda la vida. El profeta se lamentó. Y yo lo entiendo. Yo sé que tú también lo entiendes. Hay momentos en los cuales nosotros ya no queremos seguir adelante. Hablamos nosotros, ¿qué beneficio tiene el hombre para que sea confrontado por tratar de ayudar? ¿Qué beneficio tiene el hombre cuando es rechazado por tratar de corregir? Convertirse en un escarnio y a veces querer que la tierra se lo trague. Cuando Dios pone en tu boca corrección de un error, y a veces también nos pone confrontación, y yo que hoy digo de ello, me puedo convertir en el cual me corrijan y yo no lo acepte y dente en un confrontamiento, se da igual. Se da allá y se da acá, se da en usted y se da en mí. Pero el Señor fue sabio en ello y dijo que nuestra lucha no era contra carne y sangre. No tenemos nosotros que caer en la influencia del enemigo. Pero tenemos que basarnos en las Sagradas Escrituras, con conocimiento de causa y viviendo en el momento oportuno, en el hoy de cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Reyes. Ahí nos damos cuenta que hay profetas de Dios que profetizan mentira, aún siendo de Dios. Los mira Satanás para que hablen en la carne. Yo no quiero decir que porque yo como profeta me equivoque o tú como profeta te equivocas, no eres de Dios. No. Hay que saber entender la palabra. Hay que saber entender lo que sale de la boca de alguien. Hay que saber conocer las Escrituras. Cuando el hombre habla o la mujer habla, el profeta habla y confronta al equivocado. En el caso de las profecías, no se dice ni se puede decir que el profeta sea del diablo, sino que la profecía fue dada por Satanás o la profecía es del diablo. Porque somos usados por Satanás, aunque seamos siervos de Dios. Claro que sí. Claro que Satanás ahí es donde más ataca. Es el que más hace claudicar. Es el que más hace que vaya. Vámonos a Jonás. Jonás lo manda a Jehová a profetizar a Nínive destrucción por su pecado. Y Satanás huye de la presencia de Dios, evitando el confrontamiento que vamos a tener como siervos de Dios. Luego vemos que Jonás sube a un cerro y se construye una enramada y se pone a ver la ciudad para esperar que aquella ciudad sea destruida. Pero aquella ciudad se enfocó a orarle a Dios y Dios se arrepintió del mal que traía para ellos y los perdonó. Entonces así nosotros tenemos que reconocer todos esos pasos de una profecía. Y si bien hay profecías que las puedes publicar y hay profecías que no, porque Dios no es un Dios de confusión, ni un Dios de destrucción. Él quiere el arrepentimiento, la paz y el amor en medio de su pueblo.
Si a mí me dice Dios, me muestra Dios un pecado en la iglesia y qué trae por aquel pecado, mi deber como profeta es enfocarme en la causa de aquel problema. Enfocarme en que si Dios va a destruir, si Dios va a traer por X razón, hablemosle de una enfermedad de gripe, pero que la gripe va a venir por estar tomando algo helado, yo busco y le empiezo a decir al pueblo que ya no tome algo helado porque le viene una gran gripe. Que no lo haga porque Satanás va a aprovechar aquello para dañarlo. No que Dios le va a dar gripe, le va a poner gripe porque le hace aquello, sino que Satanás se aprovecha de cualquier cosita para dañar al pueblo de Dios. Quiero decirte así, en una forma que me entiendas. En el pueblo de Dios, en medio de las congregaciones, hay hombres que van a hablar de parte de Dios y hombres que hablan de parte de Dios, pero en ese momento no van a hablar de parte de Dios. Luego allá en parte dice retener lo bueno y dejar lo malo y no creas todo, y otra parte dice que pulsemos a los espíritus para que Dios utilice la boca de un profeta o de un siervo, de un hombre o de una mujer. El tal tiene que andar en rectitud en su vida. No andar encerrada amargura en el corazón, ni contienda con sus hermanos, dominar sus impulsos y sus instintos. Pero Dios conoce nuestra vida privada. Un predicador anoche habló algo muy importante, por cierto, un predicador bien humilde, habló un mensaje que trajo triunfos y habló al corazón de cada uno de nosotros, al pensamiento de cada uno de nosotros. Y dijo una palabra que se queda plasmada en nosotros, donde dice que el hombre tiene que tratar con el interior y actuar en defensa de lo que le asedia. Puede ser orando o puede ser confrontando, no puede callar. Si alguno en una congregación nota y está seguro que algo está fuera de contexto, el tal tiene el derecho de levantar su mano y corregir. La Biblia lo dice, que nos corrijamos los unos con los otros. Pero no para que demostrar que sabemos más, sino que para edificar al mismo pueblo de Dios. Con la Biblia te compruebo que el profeta puede ser usado por Satanás para destruir al pueblo de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendita la gloria de Dios. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan y en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que
había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido el agua que le había hecho volver, le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Gloria al Señor. Vemos un episodio un poquito extraño a los ojos de nosotros, pero no extraño al conocimiento en el espíritu. Donde ahí se encuentran dos profetas, que los dos profetas son de Dios. Un profeta lleva profecía a un rey, viene de otra ciudad. Y el Señor le dice: no comas ni bebas en esa ciudad, porque si comes y bebes, ahí te quedarás, ahí morirás. Traía una orden de Dios. Pero aquel profeta se fió, en palabras comprensibles, se confió de otro profeta, que también era profeta de Dios y profeta antiguo, de trabajarle a Dios. Y aquel profeta fue usado por el diablo para mentirle al profeta que había mandado Dios a cumplir aquella misión. El profeta le contó que no debería beber ni comer ni nada en aquella ciudad. Y aquel profeta le dijo: yo también soy profeta. Y tú puedes comer y beber. Me dijo un ángel que tú puedes beber y comer. Y por confiarse en la profecía de aquel profeta, él comió y bebió, desobedeciendo una orden directa de Jehová de los ejércitos para él, por no confrontarlo, por no hacer lo que Dios le mandaba que hiciera. Y aquel mismo profeta que le profetizó de parte del diablo mentira, porque la mentira es del diablo, ese mismo profeta, viene palabra de Jehová a él y le dice: por cuanto desobedeciste mi mandato, aquí morirás y quedará tu cuerpo en esta ciudad y no volverás a tu ciudad. Y la Biblia dice que va en el camino y le mata a un león. Y ahí queda su cuerpo. No se lo comió, sino que ahí quedó tirado su cuerpo, tal como Jehová le profetizó, por boca del mismo profeta que le mandó mentira. Yo creo que soy profeta de Dios. Si tú crees que eres profeta de Dios, y yo soy profeta de Dios y tú eres profeta de Dios. Pero esta boca que hoy profetiza de Dios, mañana puede profetizar del diablo. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y en un descuido se mete en nosotros y habla por nuestra boca.
aceptemos cuando nos equivocamos con la profecía. Una cosa es palabra profética y otra cosa es discernimiento de espíritu. No confunda usted profecía de Dios con discernimiento de espíritu. Si bien dice Dios que está pasando algo en medio de la congregación y te muestra Dios tal vez que un grupo de la iglesia está mal, no te está diciendo que le profetices, te está mostrando el pecado de aquella persona para que enfoques tu atención en el tal y empieces a ¿qué? A corregir, a tratar de que aquel grupo de hermanos se corrija de aquel pecado. Pero de repente te confundes y lanzas una profecía donde estaba una visión. Visión y profecía. Tú descubres, el Señor te muestra en discernimiento de espíritu y mira los espíritus malos en algún hermano. Pero tú piensas que es una profecía. La profecía más clara es la que está en la Sagrada Escritura. En la palabra de Dios. Tenemos que saber nosotros, Zaqueo, aquel hombre humilde, dando una enseñanza, le echa limón a la llaga y dice: hubo profecía de muerte para los jóvenes y todos nosotros seguimos tranquilos como si nada. Y no le clamamos a Dios por nuestros hijos. El ambiente se puso tenso. Y un hombre humilde dio la salida. Donde Dios muestra a un profeta una visión y le da el discernimiento de que los jóvenes están muriendo porque están yendo mucho al pecado, viendo mucho TikTok, viendo mucho Facebook, usando mucha pornografía, utilizando mucho las drogas. El Señor le muestra a aquel profeta que por eso está muriendo. Por eso no llegan a viejos y están quedando en el camino como jóvenes. Y yo sé que con esto me estoy metiendo a problemas, pero mi deber es enseñar la sana doctrina y corregir cuando nos equivocamos. Viene el discernimiento de espíritu a la profeta o al profeta. Le viene la visión al profeta o a la profeta, pero él la confunde con una profecía y lanza la palabra como balde de agua fría, y Satanás la pesca en el aire y la convierte en muerte y sella la palabra de aquel varón o mujer y empieza a ejecutar a los jóvenes, a matarlos. La visión te la da a ti para que tú empieces a meter enseñanza y sacar el pecado que está encerrado, a corregir el pecado que está encerrado. Le tomó la boca al enemigo en cualquier momento, nos toma la boca el enemigo a nosotros por bueno que andemos. Esto no quiere decir que ande mal con Dios, no, ni que eres profeta del diablo, no. Que el enemigo pueda usar nuestra boca para dañar, sí la usa. ¿Cuántas veces no la usa? Miles y millones de veces. Decía este mismo varón humilde, dijo, si pusieran cámaras, dijo, donde estamos nosotros,
y aún cámaras internas, dice. Nos estaba desnudando la palabra ahí en ese momento. El enemigo estaba enojado y cambió la atmósfera. Zapateó. No tengo miedo de decir, Satanás zapateó en ese lugar. Y yo decía, trágame tierra. Padre mío, y cúbreme con tu sangre. Y empecé a clamar a Dios y mandó Dios a otra persona humilde y me impuso manos. Venía yo gozoso en el espíritu, porque ahí estaba mi Dios a mi defensa. No calles. Dice el Señor que no calles, que tú eres para estorbarle al pecado. No te acomodes a ellos. Ni te acomodes en tu casa, sal de tu casa con tu familia. No estés ahí hablando de que estás cansado. Y me habló el Señor y me exhortó. Pero no ese es el caso. Yo te pido perdón públicamente. Hermana profeta, si te hice sentir mal públicamente, yo te pido perdón y a ti te digo que eres profeta de Dios, sí lo eres. Pero cuida tu boca, que no la ocupe Satanás para destruir al pueblo de Dios. Cuida tu integridad allá en tu hogar y sé humilde con tu familia. Eres profeta y el enemigo te quiere destruir. Y te trae soberbia a tu vida y altivez de espíritu. Eres gran salmista de Jehová de los ejércitos. Tienes un don extraordinario en los instrumentos. Y tu voz es dada por Dios para alabarle a Jehová de los ejércitos. Para tocar el instrumento, tus dedos son movidos por Dios para tocar bonito para Dios. Pero saca la soberbia de adentro de ti. Sácala. Sé humilde en tu hogar. Deja la prepotencia y la altivez y humíllate delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Y mira a tus hermanos como que tú eres servidora de ellos. No ellos de ti. Perdóname, en el amor de Cristo te digo esto, porque eres una gran sierva de Dios. Tienes gran potencial para Dios. Yo soy un anciano delante de ti. Y así fui yo. Me pisoteó Satanás por mi orgullo y mi altivez. Era un macho alfa en mi hogar. Nadie se estiraba porque ya estaba como chilincoco. Y Jehová me muestra muchas cosas de tu vida. Tú sabes cuáles son, corrígelas. Cristo te ama y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Ni te vas a ver parado cuando los demonios tiemblen. Ni vas a haber soltado una alabanza cuando el Espíritu Santo se mueva. Ni va a haber venido el peligro para el pueblo que tú tienes a tu control. Ni va a haber venido el peligro cuando tú te lo va a estar mostrando Jehová. Pero Dios no actúa en el soberbio, ni en el altivo. Te lo hablo en el espíritu y perdóname. Porque yo no te conozco, pero Jehová sí te conoce.
tienes autodominio, dice Jehová. Pero en tu hogar lo pierdes. Que la paz de Cristo te acompañe y nos ayude a todos a seguir adelante. Cuidemos nuestra boca, no la use Satanás para destruir. Y digámonos la verdad. Y no vamos a ser bienvenidos nunca cuando digamos la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Todo lo que trae paz es de Cristo Jesús. Todo lo que trae unidad es de Cristo Jesús. Los púlpitos son para los pastores, para los maestros de enseñanza. Pero, diciendo la verdad, quítate del corazón aquello que dice que cuando empiezas así la verdad te van a bajar del púlpito. Porque el que te puede bajar es Dios. Ese es un púlpito de cemento o de madera o de cualquier cosa. Pero el derecho que te da Dios de hablar, no te lo va a quitar nadie. Si no tienes a quien predicarle, pues hablarás solo. Pero el viento escucha. Que la paz de Cristo te acompañe. Buenos días.